secretaria de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de la COPAL, ¿verdad, mi querida? Y además, amiga mía desde hace muchísimos años. Presidenta del capítulo Mujer de la COPAL. De la COPAL. Secretaria General. Secretaria General. Eso mismo. Claudia Rita nos acompaña. Un placer tenerla aquí y volverla a ver mucho más. Buenos días, muchas gracias Ángel María por darme esta oportunidad y aquí estamos a las órdenes de ustedes y viendo el panorama dominicano. ¿Por qué ese nombre tan rimbombante que le ha puesto el PLD, el PLD, ¿verdad? a la Secretaría de Asuntos Femeninos? Equidad e igualdad de género. Bueno, porque realmente así es que va la línea mundial, ya no es solamente la Secretaría de la Mujer per se, sino que también de Igualdad y Equidad de Género, que con todas las situaciones que está pasando el mundo, con la diferencia de género y también otros grupos que son representativos de la sociedad, pues no pueden quedar afuera, aunque evidentemente con la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres, pues la mujer tiene la gran ¿Cambiarían ustedes entonces, perdóname María, cambiarían entonces ustedes el nombre al Ministerio de la Mujer? Porque yo creo que lo que procedería sería eliminar ese ministerio. Pero es que todo el mundo habla de eliminar ese ministerio fácilmente, pero sin embargo todavía existen muchos problemas con el tema de la violencia de género. No hace nada ese ministerio y la juventud es peor. Pero yo no creo que es que no hagan nada, sino que es un asunto de una voluntad de quien maneja, de la presidencia, porque sí han hecho muchas cosas a lo largo desde que se fundó y hay una diferencia en cuando no existía y ahora que existe, pero sin embargo la lucha del tema de género y de mujer es transversal y todo el mundo tiene que asumirla, y esto es un país que se hace difícil a veces trabajar en consonancia, y en este gobierno actual todavía más difícil. Ustedes ven siempre que se están contradiciendo un ministro con otro ministro o con otra instancia del gobierno. Eso pasa muchísimo. Hacen una licitación, lo ponen en el portal de compras, que se supone que cuando se puso en el portal de compras ya pasó por todos los filtros, y después que está ahí entonces empiezan a discutir por la prensa de que eso está bien, está mal. Entonces imagínate tú. Ustedes tienen en el PLD una Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. Sin embargo, ¿cuántas mujeres hay en el comité político? ¿Cuántas mujeres había de ministras? Lo mismo que está haciendo este gobierno, de 30 ministros hay 3 Las mujeres ministras. sí se nos ha hecho muy complicado entrar a los estratos de poder. Una contradicción. No, pero la Fuerza del Pueblo tiene también una secretaria de la mujer y hay menos mujeres todavía en la dirección. Que van a subir 20 mujeres a su dirección política, que la verdad cuando Danilo metió toda esa gente en el comité político, yo digo, pero ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Por qué no subieron las mujeres en el comité político? Seguimos luchando, pero gracias a Dios tenemos 3 mujeres participando para la presidencia, ahora para la consulta que tenemos en octubre, el 16 de octubre. Entonces es la primera vez incluso que hay 3 hombres y 3 mujeres, hay paridad ahí. Karen, Margarita y Maritza Hernández. Sí. Y bueno, estamos trabajando, apoyando en mi caso a la doctora Cedeño, y creo que es importante ver que hay 3 mujeres participando en esta contienda. Ahora la realidad en la República Dominicana es que ha subido muchísimo la violencia de género, que ya se había ido mermando un poco. Eso suele suceder también cuando ya los países están en crisis, cuando hay mucho desempleo, pues pasan ese tipo de cosas también, que la violencia aumenta, y por ende aumenta la violencia en sentido general, porque vemos muchos crímenes todos los días, asaltos, etcétera, que está incluso vinculado a la alta tasa que tiene la deserción escolar. Si tú te pones a ver, o sea, no es casualidad que haya subido 5 puntos la deserción escolar en los últimos años y que haya entonces tanta delincuencia, y por ende también se manifiesta a nivel de las parejas, porque eso trae problemas intrafamiliar, cuando existe la frustración, cuando es quizás la mujer la que está trabajando, el hombre no está trabajando, el sentido de propiedad. Hay una serie de condiciones que hacen que nuestra sociedad pues se vea en esta situación tan complicada. Todos los días me llegan noticias de muertes por pareja, y eso es terrible. ¿Tú crees que este gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para contrarrestar la lucha contra la violencia a la mujer? Se anunciaron 12 casas de acogida, que lo ideal es que no haya ninguna.
pero todavía hay un tema con la justicia. Yo La quisiera mujer auditar va estos y 16 pide, casos. la mujer va y pide una orden de alejamiento, pero ella que tiene que dársela al tipo. Y que caerle atrás. Exactamente. Hay mucho. Creo que eso mucho lo quitaron descontrol hace un tiempo, en ese lo que sea la mujer que le dé la orden al hombre, eso lo quitaron hace ya creo que más de 4 años, pero en realidad hay programas. Todavía pero llaman no se mujeres ven. a los programas que yo trabajo y todavía. con esa situación. Pues fíjate, ahí hay un tema difícil, porque yo también tengo casos, a pesar de que dicen la mucho orden de del tema de la prisión, justicia, pero yo conozco casos de personas, mujeres que han ido a dar denuncias y entonces en el Ministerio Público le dicen, ay no, pero No hay respuesta. piénselo bien, como que la tratan de persuadir porque creen que es una riña de momento y que mañana pues la van a desestimar, entonces eso es terrible. Las Los estadísticas programas dicen que hace el así, Ministerio de la Mujer no esos se son están los viendo. puntos de inicio para terminar en una violencia o en una condición fatal. Es así. Por ejemplo, se anunció un bono que le iban a dar a las mujeres, una ayuda de 10,000 pesos. Exacto. Los casos que tenemos cercanos, Pero ni el de pues, 1.500 se está viendo, imagínate. lo que se ha ese de visto 10,000. si acaso, el de 1.500 si acaso. Entonces los programas evidentemente se anuncian y todo, pero no Ahí se quedan. siente, no se sienten los programas que han anunciado. Claudia Rita, estos órganos internacionales multilaterales como el que tú participas en la COPAL, son los responsables de que en países como el nuestro se definan, por ejemplo, el Día Nacional de la Niña, que es en una semana o 2. Y tú dices, ¿y qué se está haciendo? ¿Qué políticas se diseñan, se conciben para no solamente tener un enunciado? Bueno, mira, cuando se trabajaban en el tema, es muy importante trabajar el género desde la parte educativa. Y desde lo la que niñez. pasa es que cuando se habla de eso, entonces las personas toman un susto, un miedo, porque cuando tú hablas de género, ya las personas entienden que tú le quieres entrar a los niños en la cabeza cosas que están ligadas al tema de homosexualidad, transexuales y todo ese tipo de cosas, y no es así. Yo entiendo que la niñez se trata, fíjate que la matemática es la misma desde que tú empiezas la escuela hasta que terminas, lo que pasa es que se va complejizando según tú vas desarrollándote. Entonces, de la misma manera, pues, conocer tu cuerpo y es algo, vamos a decir, científico. Entonces hay mucho cliché con eso. El concepto cultural del género. Y la iglesia no ha ayudado tampoco para que se permita la educación sexual desde las escuelas. Y cuando hacen estas iniciativas, que el Día de la Niña, porque siempre ha existido el Día del Niño, pero que cuando se hizo el Día del Niño, pues era el Día del Niño y la Niña. Lo que pasa es que se mantuvo así, entonces se quiere hacer como mostrar que no solamente los niños, sino también las niñas y las necesidades de las niñas, que son distintas. Fíjate que, por ejemplo, ha habido campañas, en la India ha sido muy famoso el tema de la importancia de la toalla sanitaria para una jovencita que a veces no tiene los recursos y cómo eso le afecta en su desempeño escolar. Son una serie de cosas que a veces la queremos obviar o que no suceden entre los niños y las niñas, y esas diferencias que te hacen sentir incómoda, porque quizás muchas personas no se acuerdan, pero yo me recuerdo perfectamente lo difícil que era cuando a mí me tocaba deporte en el colegio, justamente cuando yo tenía mis reglas. Eso era horrible. Ay, sí. Porque no existían incluso los mecanismos que están ahora, de que las toallas son más finitas. Ahora los muchachos usan pantalones que son largos, deportivos. A nosotras nos obligaban a usar unos chores pequeños, uno se avergonzaba, vivía como preocupada miedo, sí. de que se le pueda salir una mancha. Imagínate tú el escándalo. O sea, La vergüenza. son una serie de cosas que hay que sensibilizar a la población, y por eso es que salen ese tipo de iniciativas. Está también la iniciativa de las niñas y las TIC, que se celebra en abril, que a veces dicen, digo, bueno, pero que eso, ¿por qué? Bueno, es que durante mucho tiempo se identificaba la diferencia entre niños y niñas con respecto a la tecnología, no tanto de la tenencia, sino de que se interesaran por las matemáticas, por las ciencias, y venía mucho dado por el currículum, que se llama el currículum oculto, que a veces no lo vemos, no está escrito, pero de manera continua
hasta en los ejercicios que tú haces de ejemplo, cuando tú haces una clase de matemática y dices, bueno, mira, María se fue a comprar tantas yardas por ejemplo, para una tela para una cortina, mientras que Ángel estuvo comprando tantas computadoras o tantas cosas que tengan que ver con tecnología. A veces hasta ese ejemplo te identifica con un rol y hace que las mujeres a veces se discrimina. Exacto, ¿no? Y se desinteresen, porque es que lo que vemos natural, y ahí volvemos a la discusión, pero que también hay mujeres machistas que también, pero óyeme, pero nacemos aquí. Si tú ves algo desde pequeña y tú entiendes que es normal, que tú llegas a tu casa y tú tienes que ayudar a tu hermano para que, o sea, o plancharle una camisa a tu hermano, o tener esa responsabilidad, tú te lo encuentras normal. Y dentro ese tipo de cosas se han ido pues cambiando, pero se han ido cambiando por ese tipo de iniciativas que muchas veces son criticadas, pero lo criticamos ahora, pero si vemos 15 años atrás nos damos cuenta. Entonces, que hay cosas además de la filosofía del nombre, ¿cuál es la visión, la filosofía, el concepto que impregnen ustedes al tema político? Mira, el tema desde de la el partido? COPAL evidentemente no pertenezco yo, sino que pertenecen diferentes partidos. Entre ellos pues está el Partido Revolucionario Dominicano, nosotros el PLD, recientemente entró el partido de gobierno, también está el partido de Atuey, que siempre me olvida el nombre, y está la Fuerza del Pueblo, o sea que hay varios partidos dominicanos que participan y otros partidos de Latinoamérica. Y sí hay un espacio de Copal Mujeres que está trabajando hace muchísimo tiempo, incluso una de las quienes promovieron eso fue la actual presidenta pues de Honduras, Xiomara, y entonces eso ha sido algo bastante interesante, porque siempre la COPAL ha empujado el hecho de la participación de la mujer y ha tenido buena incidencia, no solamente con el tema pues de Xiomara per se, sino también en Chile, todos esos partidos, la Bachelet, han sido parte de la COPAL. Y eso es importante porque de cierta manera va poco a poco cambiando y también van cambiando las políticas internas de cada país respecto a lo que es la cuota de género, que a veces mucha gente que no le gusta, pero ha sido la manera de forzar, de introducir. Sí, obligado. Y cada día se van especializando. Ya en otros países hay un asunto de paridad a través de listas cerradas. Y también porque luego que se hacen políticas tú te das cuenta de que pasan otros problemas. Por ejemplo, yo te pongo en una lista, pero tú encabezas la lista en los lugares donde tenemos menos incidencia que podemos perder. O sea, una serie de cosas que se van regulando. Claudia Rita, más de 20 años tiene el proyecto de Código Penal en el Congreso de la República. Ninguno de los líderes políticos, tanto presidentes como congresistas, ha podido tener la voluntad para darle al pueblo dominicano un nuevo código penal. Fuera de este código, cuando se apruebe, pues quedarán las 3 causales, solamente una se aprobaría. Imagino que tú estás de acuerdo con estas 3 causales, siendo secretaria de esta comisión de género del PLD. Claro, evidentemente, no solamente, antes incluso de ocupar el puesto de titular, yo estuve apoyando en el campamento, fuimos un grupo de personas jóvenes que habíamos... Frente a Palacio. Sí, que habíamos acabado de ganarnos el puesto en el Comité Central. Participamos como 25 nuevos miembros del Comité Central apoyando el tema de las 3 causales y bueno, seguiremos luchando. Es un problema... Realmente a mí me duele mucho que hayan querido meter un tema religioso en algo que realmente es meramente científico, pero creo que nada, seguir la lucha con eso. Yo no me quisiera ir del programa de ustedes sin pues manifestar, por ejemplo, la preocupación que me causa todo lo que se está haciendo con el tema educativo en la República Dominicana. Yo considero que es un abuso bastante grande decirle a la población que al Ministerio de Educación le está sobrando el dinero cuando los fondos descentralizados nos están llegando, cuando, por ejemplo, ahora venía yo hablando con el señor que me trajo, Magallanes, y me dice, no, pero que allá hay escuelas que la dejaron listas y están en Villamella.
Incluso la ocuparon haitianos porque estaban abandonadas, lo desalojaron y ellos están volviendo otra vez porque no tienen mobiliario. Claro. Entonces ahí sale un escándalo de que se pidieron butacas y no se entregaron, o sea, y además se le pregunta a la sociedad civil, porque eso lo han querido, parece que fue como una metida de pata, díganos en qué podemos gastar estos 4.000 y pico de millones que estamos quitando del presupuesto. Entonces, eso denota mucha inseguridad. Dejar los niños afuera, ahora sacar el remedio de pagarle a los colegios privados $500 para que eso sea como un mecanismo para que algunos de los niños que se estén quedando afuera pues no se queden. Eso hay que ver cómo se va a hacer, a quiénes se van a beneficiar, si realmente esos colegios tienen una anualidad de $500 o cómo sería, porque $500 son como 24.000 pesos. Una anualidad en un colegio privado yo creo que oscila entre los 50.000 pesos, 60.000 pesos. Es que eso debe ser solamente la inscripción, me imagino yo. Bueno, es que hay diferentes colegios de diferentes gamas, entonces eso no ha estado muy claro. Y realmente yo creo que a veces nos olvidamos por qué se hizo la lucha del 4% y qué era lo que se pedía. Se pedía precisamente, primero, tener cobertura, es decir, espacios para que los niños y las niñas a nivel nacional pudieran ir a la escuela. Pero además, cuando tú quieres empezar a trabajar la calidad, lo primero que tú tienes que pensar es la cantidad de alumnos por aula. Claro. Y no puedes tú tener calidad en un aula con 60, 70 estudiantes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es construir aulas. En lo que una cosa se va dando y otra cosa, un mito que hay con el tema del Ministerio de Educación, cuando la gente te dice, nada más se construyeron aulas, pero ven acá, es obra pública que construye aulas, es solamente una oficina del Ministerio de Educación, que es la de fiscalización, que le cae atrás a esa construcción. Mientras tanto, todos los otros lugares, es decir, las direcciones de los niveles académicos, también el INAFOCAN y todo eso, va haciendo su trabajo en cuanto a lo que es la formación docente, que se regularizaron una cantidad increíble de docentes que tenía el sistema, que lo que habían sido graduados mención, o sea, de bachillerato mención educación, y se regularizaron como ya graduados de docente de la universidad, entre otras cosas, y siempre va a quedar mucho por hacer en materia de educación. Todavía países avanzados siguen trabajando en mejorar su educación, pero abandonarlo y decir que que el dinero no alcanza o que la más se usa para construcción de aulas o que las cosas que encontraron un desorden aunque no encontraron nada, para mí es una irresponsabilidad muy grande y que le llena a la población de inseguridad. Antes de irte, que ya se nos terminó el tiempo, ¿qué es lo que ustedes tienen ahora en octubre? En octubre tenemos una consulta ciudadana. Nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, ha demostrado últimamente que somos un partido bastante democrático, abierto. Creo que el partido más democrático que existe internamente, con todo y los problemas que pueda tener cualquier organización política dominicana. El 16 de octubre queremos invitar a la población a que asistan, busquen en la página verificate.do, donde te tocaría votar y tú puedes ir a seleccionar a cualquiera de las 6 candidatos, precandidatos, aspirantes. Vamos a orar, Claudia Rita, para que no terminen a los rabazos, porque sería desastroso para el sistema político, el sistema de partidos en la República Dominicana. Bueno, tenemos ese tema pendiente. ¿Tú crees que puedas acompañarnos antes del 16? Bueno, ustedes me avisan, yo estoy aquí, claro que sí. Gracias, Claudia Rita. Claudia Rita Abreu es la responsable de las políticas de género dentro del Partido de la Liberación Dominicana y secretaria general del capítulo en la COPAL. Una gran distinción tenerte en esta escena. Muchas gracias. Señores, gracias. Para María de los Ángeles, para mí es un gran placer haber estado con ustedes.